Veamos ahora cómo el hombre utiliza la ciencia para desarrollar la tecnología. ¿Bien? Hemos visto el principio de Pascal, hemos visto el principio de Arquímedes. Eso es física pura, física pura. Pero veamos cómo el hombre, con los conocimientos de la física, desarrolla la tecnología. Veamos algunos instrumentos que el hombre ha inventado con el conocimiento de la física. Comencemos con la prensa hidráulica, ¿ya? La prensa hidráulica es lo que nosotros le decimos el gato en las movilidades. Cuando queremos levantar una rueda porque está pinchada, sacamos el gato para levantar. Esto es una prensa hidráulica. Acá en el gráfico se ve una prensa hidráulica industrial, ¿ya? Fíjense, ahí se ve un hombre aplicando una fuerza en el lado izquierdo y hay un líquido celeste, es un líquido hidráulico, un aceite hidráulico. ¿Sí? A la izquierda el hombre aplica una fuerza pequeña, esa fuerza genera una presión y esa presión se retransmite por todo el líquido y esa presión empuja en el lado derecho a un objeto, un auto que está ahí y lo va levantando, ¿ya? ¿Qué es la prensa hidráulica? Una herramienta que permite levantar objetos muy pesados utilizando una fuerza pequeña a través de un líquido hidráulico. ¿Ah? Hay dos clases de gatos que se van a fijar. Estamos hablando del gato que tiene un líquido hidráulico superior. Hay otros gatos que son solamente mecánicos, que se está levantando a través de un movimiento. Ese no tiene líquido hidráulico. Este de acá, jóvenes, vamos a ver el funcionamiento. En el lado izquierdo hay una persona. Esa persona manipula. Hay gatos hidráulicos eléctricos y hay gatos hidráulicos manuales. Vamos a imaginar el manual, ¿ya? Con una palanquita empuja un pistón hacia abajo, entonces a través de la palanquita le está aplicando una fuerza y ahí se ve un D sub 1, es el diámetro 1 el diámetro de un pistón, ¿ya? Entonces el pistón empuja al líquido y se produce una presión. El principio de Pascal dice que la presión aplicada sobre un fluido en reposo se retransmite a todo el fluido y a las paredes del recipiente. Entonces se retransmite esa presión y por donde dice D sub 2, la presión empuja hacia arriba. Ese es el principio de funcionamiento del gato hidráulico, de la prensa hidráulica. Podemos ver matemáticamente este funcionamiento. Bien, acá en el límite entre este pistón y el aceite hidráulico color celeste, ahí se aplica una fuerza sobre el área y en un área circular se produce una presión en el punto 1. Como es un solo líquido, por la ley de los vasos comunicantes, entonces todo el líquido sufre la presión del lado izquierdo, ¿sí? En el lado derecho está a la misma altura el límite entre el pistón grande y el líquido hidráulico. Entonces hay ahí una presión sub 2. Como es el mismo líquido y como están al mismo nivel, se puede afirmar que la presión en el punto 1 acá en el lado izquierdo es igual a la presión en el punto 2 acá en el lado derecho. Acá está eso, miren, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Si reemplazamos presión por su fórmula, aquí en la fórmula fuerza sobre área, entonces la fuerza 1 sobre el área sub 1.
es igual en el lado derecho a la fuerza 2 sobre el área sub 2. Esta expresión matemática se conoce como la ecuación de la prensa hidráulica. Acá dice prensa hidráulica. Excelente. Ecuación de la prensa hidráulica. Veamos una aplicación. El ejercicio 1. ¿Sí? Necesaria para sostener en equilibrio una masa de 200 kilogramos en el brazo ensanchado de una prensa hidráulica. Muy bien. Acá viene un punto y coma, ¿ya? Se conoce que la superficie S1 y S2 son circulares, de radios 5 y 20 centímetros respectivamente. Muy bien, a ver, ¿qué datos tenemos acá? La incógnita, F sub 1, esa es la incógnita. Ajá. F sub 1 es la incógnita. Necesaria por sostener en equilibrio una masa de 200 kilogramos. Eso ya es un dato. 200 kilogramos en el brazo ensanchado de una prensa hidráulica, siendo las superficies S1 y S2, ¿cuánto? Son circulares y sus radios son 5 y 20 centímetros respectivamente. Esos son los datos, ¿ya? Muy bien. A ver, para resolver, calcularemos primero la superficie circular en el lado izquierdo, S sub 1. Para calcular la superficie de un círculo se utiliza la expresión pi por r al cuadrado. En este caso, en el lado izquierdo, pi, el radio es 5 centímetros. En el sistema internacional es 0,05 metros elevamos al cuadrado. A ver, a mí me dio esto, 8 milésimos de metro cuadrado. ¿Me confirma si está bien o mal, por favor? ¿Ya? Da ese el área S sub 1. Sí, da eso. Muy bien. Acá hay un jovencito con la letra B. B. Tiene que colocar su nombre completo. Para la siguiente clase lo voy a excluir si sigue así. Tiene que anotar su nombre completo. El señor B. Da eso. Muy bien. El diámetro S sub 2. Pi por R2 al cuadrado. Pi, está bien. El radio 2, ¿cuánto es? 20 centímetros. Es igual a 0,2 metros elevado al cuadrado. Y da, a mí me dio 0,125 metros cuadrados. ¿Quién me confirma, por favor? ¿Está bien o mal? Está bien, sí, eso da, ingeniero. Muy bien. Y calcularemos la fuerza 2. La fuerza 2, jóvenes, es el peso de esta masa de 200 kilogramos. La fuerza 2 es el peso. Y el peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Acá tenemos una masa de 200 kilogramos que multiplicamos por la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y me dio 1960 newtons. ¿Pueden confirmar? Está bien, ingeniero, eso sale. Correcto. A ver, hemos hecho 3 cálculos de esta expresión matemática. Entonces, ¿cuál es la incógnita? F sub 1. Despejamos F sub 1, área 1 pasa a multiplicar por F2, todo dividido entre área sub 2. A ver, reemplacemos valores. Hemos calculado área 1, 0,008 metros cuadrados. Acá está. F sub 2, 1960 newton, área 1, 0,125.
Operaciones, me dio 125,44. ¿No estará bien? Está bien, hija. Ya, muy bien, sí. Bueno, análisis. Miren, para este ejercicio, esta masa de 200 kilogramos tiene un peso de 1960 Newton. ¿Cómo podemos sostener ese peso aplicando qué fuerza en el lado izquierdo? Una fuerza pequeñita, miren, solamente de 125,44 Newton. ¿Ah? Entonces, estamos viendo que el hombre, al inventar la prensa hidráulica, la utiliza la prensa para levantar objetos pesados aplicando fuerzas pequeñas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Veamos otro instrumento, el barómetro. El barómetro. Ustedes seguramente han escuchado en la tele, cuando están haciendo la predicción del tiempo, el tiempo para mañana, dice, ¿no? De temperatura tanto, va a haber llovizna, o para ahora, dice, y el barómetro marca tanto, dice, está indicando la presión atmosférica. La presión atmosférica. ¿Qué tiene que ver la presión atmosférica con nosotros? Tiene mucho que ver, pues, jóvenes, la presión, ¿sí? Ya les expliqué la vez pasada, la clase anterior, que si usted va a La Paz, allá la presión atmosférica es menor que en Santa Cruz. Como es menor la presión atmosférica, la atmósfera empuja menos aire a sus pulmones. Entonces usted se fatiga porque le falta aire. Entonces tiene que hacer un sobreesfuerzo con su muslo para inhalar más oxígeno. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica ya es menor que acá. Fíjense, la presión, por ejemplo, yo les expliqué, si tuviéramos un cuarto y se le sacara todo el aire del interior, un cuarto con ventana de vidrio, si se le sacara todo el aire del interior de un pequeño cuarto, cero aire, entonces la atmósfera, por la presión con la que empuja al vidrio, lo puede romper el vidrio. Seguro que se rompe ese vidrio por la presión externa. Empuja para que entre aire ese ambiente. ¿Ya? Es importante la presión atmosférica. Bueno, el hombre hace muchos años, siglos, hace que inventó el barómetro. Fíjense, de la época de Torricelli es el barómetro. Ya. En el siguiente capítulo vamos a ver a Torricelli. ¿Qué es? Es un instrumento, repetimos, que se utiliza para medir presiones externas, presiones atmosféricas. Bueno, ¿cómo hace? Aplica la ecuación fundamental de la hidrostática. Y les explicaré. Bien, acá, en el lado derecho, en el gráfico, tenemos un recipiente que tiene mercurio, en su interior tiene mercurio. Y está abierto a la atmósfera. Cuando se dice abierto, es suficiente que tenga un pequeño orificio, ya la atmósfera está empujando a ese fluido por ese orificio. ¿Bien? Y se coloca un tubo al vacío, con la boca hacia abajo, como se ve acá, un tubo al vacío. ¿Por qué al vacío? Porque en el interior del tubo no hay nada de aire, no hay oxígeno. Como está el vacío, entonces miren, por el lado derecho una flechita y por el lado izquierdo hay otra flechita. Estas flechitas son la presión atmosférica, ¿no? Es una indicación nomás, no es un vector por si acaso. Está empujando la atmósfera al mercurio hacia abajo.
Y por esta presión, el mercurio busca por dónde escapar. Bueno, y como el tubo está al vacío, escapa por ahí sube hacia arriba, ¿ya? Mientras mayor sea la presión atmosférica, con mayor facilidad subirá el mercurio. Y mientras menor sea, el mercurio sube menos. Ajá. Y este tubo al vacío está graduado, está graduado en centímetros o en milímetros. Cuando sube 76 centímetros, menos de 1 metro, esa es la presión normal. ¿Ya? ¿Cuál es la presión normal? Es una atmósfera. Esa es la presión por lo general a nivel del mar. ¿Ya? Entonces aplica esta expresión matemática, la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Ya? Se aplica en este punto, en el límite entre el aire y el fluido. En el límite, fíjense acá donde está la flechita, en el lado izquierdo, en la flechita en el lado derecho, y en el interior, como es el mismo fluido, la presión horizontal es la misma. Yo quiero averiguar la presión acá, donde está la flechita amarilla. Está al mismo nivel que la superficie, entonces esa va a ser la presión atmosférica. Por encima de esta flechita amarilla hay 76 centímetros más arriba. Bueno, aplico esta ecuación. Como es el vacío, la presión inicial es 0. Acá en el vacío no hay presión. Es 0. Y mi expresión queda igual a dG por H. Eso se conoce como la presión, la ecuación barométrica, la ecuación del barómetro. Ajá. Densidad por la gravedad por la altura. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio que dice, la altura de un barómetro de mercurio marca 76 centímetros. 76 centímetros. Ajá. Averiguar la presión atmosférica. Muy bien, hemos aplicado esta ecuación por si acaso. Esta de acá, T sub 0 más esta de acá arriba. Más decía por G por H. Como P sub 0 es 0, entonces acá va a ser 0 más. Densidad del mercurio, 13.600 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. La altura barométrica, 76 centímetros, es igual a 0,76 metros. Muy bien. Operaciones. Esto me da 1,013 por 10 a la 5 en números. Y en unidades me da arriba Newton sobre metro cuadrado. Y Newton sobre metro cuadrado es Pascal, son pascales. Entonces me dio esta ecuación, este valor, 1,03 C por 10 a los 5 pascales. ¿Pueden verificar si está bien este resultado? Sí, ingeniero, está bien. Excelente, excelente, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos ahora a ver el último instrumento, el manómetro. ¿Ya? A ver, el manómetro. 2 minutos, la primera sería un té. 2 minutos, por favor.
Muy bien, jóvenes, veamos el manómetro. El manómetro. Cuando ustedes van donde el llantero y les van a pedir aire, utiliza un instrumento que coloca en la boquilla de la llanta. Eso es un manómetro, ¿ya? Fíjense en su movilidad, hay un reloj que también marca la presión. Los manómetros son instrumentos para medir la presión interior de un gas o un líquido, ¿ya? Dentro de un recipiente, el famoso manómetro. Los calderos, usted han ido una vez a tomar sauna, baño, sauna y vapor, ahí se utilizan calderos. Calderos son unos equipos medianos y grandes donde ingresa agua, donde se hace hervir agua con lo que sea y por el caldero circula el vapor. El vapor. Entonces, y luego se traslada el vapor caliente a otros lugares, en este caso al salón de sauna para calentar el cuarto de sauna. Ya. Esos calderos tienen manómetros para controlar la presión. La presión, jóvenes, es la presión es un valor físico muy peligroso, ya, muy peligroso. La presión puede hacer reventar garrafas, puede hacer reventar tanques. Por eso es muy útil los manómetros. Ahí miden hasta cuánto está alcanzando la presión. La presión en los llanteros, fíjense, el tanque de oxígeno del llantero tiene un reloj. Van a tener la curiosidad ustedes de mirar cuando vayan. Tiene un reloj, el tanque de donde sale el aire, no el oxígeno, el aire. ¿Ya? Y ahí está marcado el manómetro, está marcado la presión, está grabado con un color verde y con un color rojo. Para funcionar tiene que estar en el color verde. Cuando llega la presión al color rojo, indica que la presión es muy alta y que puede reventar el tanque de oxígeno. Ajá. Muy bien. Entonces, repitiendo, el manómetro es un instrumento utilizado para medir presiones de un fluido, sea líquido o gas, en el interior de un recipiente, ¿no? ¿Y qué es la presión manométrica? En el manómetro se lee la presión manométrica. Ya. Es la diferencia de la presión absoluta de un fluido menos la presión atmosférica. ¿Qué significa? Que la presión en el interior de un recipiente, de ese líquido, de ese gas, es mayor a la presión atmosférica. ¿Ya? Es mayor. ¿Y cuánto vale? Eso se llama la presión absoluta. ¿Cuánto vale esa presión interior? Es la presión absoluta. Y lo que nos interesa es la diferencia de presiones, ¿ya? ¿Cuántas veces mayor a la presión atmosférica? Matemáticamente se calcula con esta expresión densidad por gravedad por la altura. Vamos a hacer un ejercicio sencillísimo, ¿ya? A ver. Dice, una manguera de agua lanza agua hacia arriba y el agua llega hasta 6 metros de altura. O sea, usted está apuntando, sacando agua, está apuntando hacia arriba, en este ejercicio llega hasta 6 metros. La pregunta es, ¿cuánto será la presión manométrica a la salida? ¿Cuál es la salida? El nivel del piso, ¿ya? El nivel del piso. Ya. De dónde está saliendo. Solución, la expresión matemática es densidad por gravedad por la altura. Densidad. ¿Qué fluido es? Es agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado.
¿Hasta cuánto sube? Hasta 6 metros. 6. Ajá. ¿Cuánto da? 58.800 pascales. 58.800 pascales. Eso vale la presión de salida del agua. ¿Me confirman si está bien o está mal, por favor? Sí, ingeniero, está bien. Muy bien, está bien. Excelente, muy bien. Tenemos, a ver, ¿cuánto tenemos? Tenemos 9 minutos todavía. Volvamos al inciso, a este ejercicio del barómetro, por favor. Volvamos a este ejercicio. En este ejercicio la presión está empujando, la atmósfera está empujando y sube el mercurio 76 centímetros. Si el mercurio subiera solo 75, quiere decir que la presión atmosférica es menor a una atmósfera. Y si subiera a 77 centímetros, quiere decir que la presión es más de una atmósfera, ¿ya? Fíjense, el barómetro utiliza mercurio y este tubo es transparente, es de vidrio, por eso está graduado ahí los centímetros. Para este ejercicio vamos a colocar un inciso B para ustedes, por favor. ¿A qué altura subiría la marca del barómetro si el líquido fuera agua en vez de mercurio? Muy bien, acá dice que este barómetro utiliza mercurio, acá también mercurio, por eso trabaja con la densidad del mercurio. Pero dice, ¿qué tal si fabrican un barómetro que no utilice mercurio, que utilice agua? Ajá, ¿hasta qué altura subiría? Dice, es esto, ¿ya? Si fuera agua en vez de mercurio, ¿hasta qué altura subiría? Eso dice el ejercicio. Muy bien, vamos a resolver. Solución. ¿Ah? Estamos aplicando esta expresión matemática. Vamos a copiar ahí. Entonces vamos a anular esto y ya sabemos que debería ser 0. Vamos a ver, ¿ya? Igual. ¿Cuánto es la densidad del agua, jóvenes? 1000. 1000 kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Por la altura, esa es la incógnita, por H. Y esto, como ya sabemos cuánto es la presión externa, la presión externa había sido 1013, es este valor de acá. Copiámonos, ya está, debería dar eso, ¿ya? Eso debería dar. Muy bien. ¿Cuál es la incógnita, jóvenes? Es H, la incógnita es H. Entonces hay que despejar. Muy bien. Despejando, ¿qué cosa? H. Muy bien, entonces H sería este valor. Vamos a copiar acá. Este valor.
dividido entre qué? Dividido entre esto de acá. Esto pasa a dividir. A ver, muy bien, la presión externa no va a variar. Lo que va a variar es la altura. Despejamos H, eso, dividido entre 1000, dividido entre 9,1. Muy bien, ¿cuánto da, jóvenes, por favor? ¿Tenemos cuánto? Tenemos 4 minutos. Hagamos operaciones. ¿Cuánto da? 10,33. A ver, 10,33. Sistema internacional, ¿qué debería ser? ¿Qué unidades? Metros, es una altura. Metros. Ajá, a ver. Si es mercurio, la altura sube hasta 0,76 metros. O 76 centímetros, 0,76. Si fuera agua, acá dice fuera agua, entonces, ¿cuánto subiría? 10,33 metros. La pregunta para ustedes, ¿ya? La pregunta. ¿Sería factible tener un barómetro de agua que funcione con agua? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Sería factible tener un barómetro que funcione con agua? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, no, el que está con el... ¿Cómo? Con el nombre de B. ¿Quién es? Porque sería un instrumento muy grande, muy grande, muy alto. Ya, entonces, no uno por el tamaño. Imagínense un barómetro de 10 metros. No, está muy bien, es no. ¿Quién me da otra justificación para que no sea? ¿Cuál puede ser la otra justificación? ¿Ah? Solo mide presión atmosférica. ¿Cómo? ¿Y solo mide la presión atmosférica? Sí, no, esa es la altura, la presión ya está calculada. Pero si tuviera un barómetro de agua, subiría esta altura, en vez de 77 centímetros, subiría 10 metros hacia arriba, mire, casi llegaría a las nubes. Bueno, la otra explicación por qué no, jóvenes, es por lo siguiente: no puede usarse agua. Miren, acá dice el tubo está al vacío. El mercurio, jóvenes, para que pase al estado gaseoso, necesita altas temperaturas. Pero en cambio el agua, cuando llega a 45 grados, fíjense ustedes en esas lagunas, en el Chaco, por ejemplo, ¿no? Las lagunas. Allá la temperatura llega, ¿no?, tranquilamente a 43, 45 grados, la temperatura del ambiente, no hace calor. A esa temperatura, si se ve allá en las lagunas, ya comienzan a evaporar las lagunas. Se van desprendiendo moléculas de agua. ¿Sí? Se evaporan y van subiendo hacia las nubes. Acá, si fuera una temperatura alta, digamos de 40 grados, 42, entonces, acá nos dice vacío, ya no habría el vacío. Habría algunas moléculas gaseosas de agua, porque se desprende. Entonces, si hay moléculas gaseosas de agua, ya no puede subir con libertad el líquido. Acá hay un gas que se opone a que siga subiendo. Por lo tanto, no se puede hacer un barómetro de agua. Se va a cortar, jóvenes. Vamos a quedar acá, ¿ya? Vamos a quedar acá. Que tengan buen día. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.